página 55. Historia de la muerte en Occidente por Philippe Aries, 1975. 1.5. Las sepulturas. El último fenómeno que nos queda por examinar confirma esa tendencia general. Se refiere a las tumbas o, más precisamente, a la individualización de las sepulturas. No nos equivocamos demasiado si decimos que, en la Roma antigua, todo el mundo, a veces incluso los esclavos, tenía un lugar para su sepultura loculus y que dicho lugar estaba a menudo marcado por una inscripción. Las inscripciones funerarias son incontables. Siguen siéndolo a principios de la época cristiana. Significan el deseo de conservar la identidad de la tumba y la memoria del difunto. Hacia el siglo V se vuelven raras y, con mayor o menor rapidez según los lugares, desaparecen. Los sepulcros de piedra incorporaban a menudo, además del nombre de los difuntos, sus retratos. Estos desaparecen a su vez, de modo que las sepulturas se vuelven completamente anónimas. Esta evolución no nos sorprenderá después de lo que hemos dicho en la exposición precedente sobre el entierro ad sanctas. El difunto era abandonado a la Iglesia, que lo tomaba a su cargo hasta el día de su resurrección. Los cementerios de la primera mitad de la Edad Media, e incluso los cementerios más tardíos en los que han persistido los usos antiguos, son cúmulos de sepulcros de piedra, a veces esculpidos, casi siempre anónimos, de modo que, a falta de mobiliario funerario, no resulta fácil datarlos. Ahora bien, a partir del siglo XII y a veces un poco antes, volvemos a encontrar las inscripciones funerarias que casi habían desaparecido durante un periodo de entre 800 y 900 años. Reaparecieron primero sobre las tumbas de personajes ilustres, es decir, santos o asimilados a santos. Estas tumbas, al principio muy raras, se vuelven en el siglo XIII más frecuentes. La lápida de la tumba de la reina Matilde, la primera reina normanda de Inglaterra, está decorada con una breve inscripción. Con la inscripción reaparece también la efigie, sin que ésta sea verdaderamente un retrato. Evoca al beatificado o al elegido que reposa en espera del paraíso. En la época de San Luis IX, sin embargo, esa efigie se volverá más realista y tratará de reproducir los rasgos del vivo. Finalmente, en el siglo XIV, llevará el realismo hasta el extremo de reproducir una máscara tomada sobre el rostro del difunto. Así pues, para una cierta categoría de personajes ilustres, clérigos o laicos los únicos que poseían grandes tumbas esculpidas, se pasó del anonimato absoluto a la inscripción breve y al retrato realista. El arte funerario evolucionó hacia una mayor personalización hasta principios del siglo XVII, cuando el difunto podía ser representado dos veces sobre la misma tumba, yaciendo y llorando. Esas tumbas monumentales no resultan bien conocidas, porque pertenecen a la historia del arte de la escultura. A decir verdad, no son lo bastante numerosas para caracterizar un hecho de civilización. Pero poseemos algunos indicios que nos hacen pensar que la evolución general siguió la misma orientación. En el siglo XIII vemos multiplicarse, junto a estas grandes tumbas monumentales, pequeñas placas de 20 a 40 centímetros de lado que se aplicaban al muro de la iglesia en el interior o en el exterior o contra un pilar. Estas placas son poco conocidas porque los historiadores del arte no les han prestado atención. La mayor parte ha desaparecido. Interesan especialmente al historiador de las mentalidades. Constituyeron la forma más extendida de los monumentos funerarios hasta el siglo XVIII. Unas son simples inscripciones en latín o en francés: aquí yace fulano, muerto en tal fecha, su cargo. Otras, un poco más grandes, incluyen, además de la inscripción, una escena en la que el difunto está representado bien solo, bien con su santo patrón,
delante de Cristo o al lado de una escena religiosa: crucifixión, Virgen de la Misericordia, resurrección de Cristo o de Lázaro, Jesús en el Monte de los Olivos, etc. Esas placas murales son muy comunes durante los siglos XVI, XVII y XVIII, nuestras iglesias estaban enteramente revestidas de ellas. Traducen la voluntad de individualizar el lugar de la sepultura y de perpetuar en dicho lugar el recuerdo del difunto. En el siglo XVIII, las placas con simple inscripción se vuelven cada vez más numerosas, por lo menos en las ciudades en las que los artesanos, esa clase media de la época, se esforzaban a su vez por salir del anonimato y conservar su identidad después de la muerte. No obstante, esas placas sepulcrales no constituían el único medio, ni quizá el más extendido, de perpetuar el recuerdo. Los difuntos preveían en su testamento servicios religiosos perpetuos para la salvación de su alma. Desde el siglo XIII y hasta el XVII, los testadores en vida o sus herederos hicieron grabar sobre una placa de piedra o de cobre los términos de la donación y las obligaciones del cura y de la parroquia. Esas placas de fundación eran al menos tan significativas como las de "Aquí yace". Ambas eran a veces combinadas, otras veces en cambio, la placa de fundación era suficiente y no estaba la de "Aquí yace". Lo que importaba era el recuerdo de la identidad del difunto y no el reconocimiento del lugar exacto del depósito del cuerpo. El estudio de las tumbas confirma, así pues, lo que nos han enseñado los juicios finales, las artes moriendi, los temas macabros. A partir del siglo XI se estableció una relación, antes desconocida, entre la muerte de cada cual y la conciencia que tomaba de su individualidad. Se admite hoy en día que entre el año 1000 y el siglo XIII se verificó una mutación histórica muy importante, tal como dice un medievalista contemporáneo, M. Pacault. La manera en que los hombres aplicaron su reflexión a aquello que los rodeaba y les concernía se transformó profundamente, en tanto que los mecanismos mentales, las maneras de razonar, de aprehender las realidades concretas o abstractas y de concebir las ideas evolucionaban radicalmente. Captamos ahora dicho cambio en el espejo de la muerte, speculum mortis, podríamos decir a la manera de los autores de aquel tiempo. En el espejo de su propia muerte cada hombre redescubría el secreto de su individualidad. Y esa relación, que la antigüedad grecorromana y, más en particular, el epicureísmo, habían entrevisto y que se había perdido después, no ha cesado desde entonces de impresionar a nuestra civilización occidental. El hombre de las sociedades tradicionales, que era el de la primera Edad Media, pero que era también el de todas las culturas populares y orales, se resignaba sin demasiada dificultad a la idea de que somos todos mortales. Desde mediados de la Edad Media, el hombre occidental rico, poderoso o letrado, se reconoce a sí mismo en su muerte, ha descubierto la propia muerte. Página 60.